Hola chicas y chicos, comenzamos la tercera clase de la unidad 1 que tiene relación con las primeras civilizaciones. Es por eso que tenemos esta pregunta acá arriba, ¿cierto? Para iniciar esta presentación que dice ¿cómo surgen las primeras civilizaciones? Entonces vamos a ir respondiendo esta pregunta a medida que vaya pasando la presentación, ¿ok? Así que avanzamos. Y tenemos esta primera diapositiva que fue la que vimos en la clase anterior, ya que nos ayuda a recordar un poco lo que habíamos visto, ¿cierto? Que tenía que ver con el neolítico y la revolución agrícola, el descubrimiento del trabajo de la tierra, que nos iba a propiciar cierto alimento. Entonces, cuando hablamos de un cambio súper importante que era de pasar de nómade a sedentario. Ese cambio es importante, ¿bien? Porque comprendiendo que ahora las sociedades o los primeros homínidos se convirtieron en sedentarios, ¿bien? Los primeros humanos se convierten en sedentarios, es decir, se establecen en un lugar determinado por un tiempo debido a que tenían que esperar la cosecha de los alimentos y así entendieron el ciclo de la naturaleza, se establecen en este territorio y comienzan a organizarse eh, un grupo de personas creando estas primeras aldeas. Bien, entonces tenemos que los cambios debido a la revolución agrícola son los siguientes. Primero, el surgimiento de las primeras aldeas, que es la imagen que está en el centro, y que al interior de las aldeas se van a dar algunos cambios súper importantes que son los que también están mencionados en la diapo. Primero, la domesticación de animales, ¿cierto? Que era la ganadería, a eso se refiere domesticación de animales, que hay una convivencia con los animales por parte de los primeros humanos. También las nuevas técnicas en la fabricación de herramientas. Aquí tenemos que en la edad del neolítico hay una piedra nueva, ¿cierto? Hay una piedra pulida, una piedra más trabajada y lo tenemos aquí como la hoz que está aquí, que habíamos dicho que servía para cortar el trigo y de una forma más efectiva, mucho más rápida, ¿cierto? Y también teníamos la especialización del trabajo. A esto se refiere que las personas que vivían al interior de las aldeas se iban a dedicar a ciertos oficios o trabajos. Bien, algunos se iban a dedicar solamente a la ganadería, otros solamente a la agricultura, otros solamente a la alfarería, otros solamente a la ornamentación, que es como lo que vemos en esta imagen, a una persona creando algunas pulseras que eran para adornar sus cuerpos, que en el fondo también pasa a ser cultura, ¿cierto? Y tenemos la imagen de al lado que es la pintura rupestre, ¿cierto? Que está relacionado con este punto que dice desarrollo de creencias y pensamientos. Entonces hablamos así de una actividad, o sea, de una evolución también cultural al interior de las aldeas. ¿Ok? Entonces tenemos todos estos cambios que vimos en la clase anterior y hoy día estamos recordando para continuar a comprender cómo surgen las primeras civilizaciones. Tenemos esta imagen, bien, tenemos esta imagen o línea de tiempo que nos ha venido acompañando para ubicarnos en un tiempo y espacio, ¿cierto? Que es lo que hacemos casi todas las clases. Entonces habíamos dicho que la unidad número 1 contempla el periodo de la prehistoria y vimos primero el proceso de hominización en el paleolítico, luego vimos el neolítico y la revolución neolítica o agrícola, y también en esta clase corresponde adentrarnos en la edad de los metales para explicar el surgimiento de las primeras civilizaciones. Bien, entonces, durante la edad de los metales, esta edad en donde va a ser protagonista el cobre, el bronce y el hierro, ¿bien? Estos metales son los que se van a empezar a trabajar al interior de las aldeas y van a generar varias consecuencias que vamos a ir viendo a medida que van apareciendo estas imágenes. Entonces, en la edad de los metales surgieron varios avances tecnológicos importantes de destacar, como el primero que tenemos ahí, que es el arado, bien, el arado tirado por animales,
va a permitir, ¿cierto?, una mayor efectividad en la agricultura. Cuando hablo de efectividad es que es algo positivo y algo rápido, bien, que va a permitir que el resultado lo tengamos más rápido. Entonces, si antes teníamos que esperar 6 meses, ahora vamos a poder hacer esto mucho más rápido, vamos a cosechar más rápido, vamos a sacar los alimentos más rápido, y vamos a plantar la semilla mucho más rápido con la ayuda de estos arados tirados por animales. Bien, a eso nos referimos con este avance tecnológico, que es importante, ya que veníamos hablando de un descubrimiento de la agricultura y por lo tanto ya en la edad de los metales hay una especialización, hay un fomento de algunas tecnologías que estaban en la agricultura, ¿bien? Como es el arado a través de los animales. ¿Qué va a generar esto, este avance tecnológico? El aumento de la producción agrícola, ¿bien? Ahora como todo es más rápido y puedo aprovechar todos los recursos, ¿cierto? Todos los alimentos que cultivé los puedo sacar mucho más rápido, entonces tengo harto producto concentrado y guardado. Bien, esto que va a permitir que yo pueda generar un cambio, un comercio o trueque. El comercio de la edad de los metales de la prehistoria iba a estar protagonizado por el trueque, nada más que el trueque. ¿Y qué es lo que es el trueque? Es el intercambio de un producto por otro. Bien, y como yo ahora tenía concentración de trigo, el trigo lo podría cambiar por un pez con otra persona y ese era el intercambio comercial. Bien, y al generar el intercambio comercial, también se genera de forma paralela el intercambio cultural, que es importante mencionar. Bien, ya que si yo puedo cambiar alimento por una herramienta que hizo alguien en otra parte del mundo o en otro territorio, entonces hay un trueque, pero también hay un intercambio cultural. ¿Ok? Entonces, otro de los avances tecnológicos de la época va a ser el uso y perfeccionamiento de la rueda. La rueda va a tener varios usos y algunos de ellos son los que tenemos en estas imágenes. Bien, la primera, que es el que estoy indicando con el puntero, con el clic, es para un uso alfarero. La alfarería es un oficio, una disciplina que se encarga de trabajar la cerámica, ¿cierto? Que puede ser con greda y dar forma a jarros, ¿cierto? Para utilizarlos de forma doméstica, bien, de forma con los alimentos, para cocinar, que eran como necesidades básicas de la época. Entonces, la rueda en un momento va a ser utilizada para esta oportunidad, como también lo podemos observar en la imagen que sale aquí al lado, que era para carros, ¿cierto? Que iban a ayudar a mejorar el transporte y la comunicación. Eso es clave. Bien, entonces tenemos así dos usos y perfeccionamientos de la rueda que es importante que ustedes conozcan. Entonces, ¿qué va a posibilitar esto? El carro, sobre todo, si se pueden dar cuenta, ahora podemos poner más productos para salir a comercializar. Bien, eso también va a ser súper positivo para la época, para las sociedades primitivas. Bien, entonces ahora podemos poner alimentos, papa, maíz y también podemos tirar encima los jarritos y salir a comercializar. Y esto es clave, ¿cierto? Para así propiciar un comercio súper importante que nos permita sobrevivir, ya que estamos ahora logrando trascender a la sobrevivencia, es decir, estamos ahora guardando recursos para el futuro. Entonces, tenemos así que otro de los avances tecnológicos va a ser la vela, bien, la vela en estos botes que crean estos primeros seres humanos que les va a permitir tener una comunicación marítima y también comercialización. Bien, también es importante que la vela con esta tela blanca que ponen aquí
que tenemos, ¿cierto? Que va a ser impulsado por el viento y que en un comienzo se van a mover a distancias cortas, pero después van a tener viajes mucho más largos. Bien, entonces esto va a permitir también un intercambio comercial y algunas rutas marítimas. Pero en un comienzo van a ser distancias mucho más cortas. Bien, entonces hablamos ahora de esta siguiente imagen que tenemos aquí, que representa un poco el título de la edad que estamos hablando, la edad de los metales. Bien, si se dan cuenta, con esta imagen, el avance tecnológico que quiero demostrar es el trabajo de los metales, bien, que se le va a llamar metalurgia. ¿Cómo iba a ser este trabajo de metales o cómo se iba a desarrollar esta metalurgia? Iba a ser a través de la fundición de los metales. ¿Qué es fundición? Se refiere a utilizar el fuego, la temperatura y poner los metales ahí para que se calienten y luego a través de golpes poder darles una forma, ¿cierto? La que ellos estimen conveniente. En este caso iban a ser herramientas de uso doméstico, como también armaduras para defenderse de animales, ir a la casa y recolectar, ¿cierto? Perdón, ir a la casa y así tener una casa más efectiva, ¿cierto? Con el uso de estas herramientas, ya que antes se empezó usando el palo, luego la roca y ahora tenemos metales trabajados, especializados, ¿cierto? A través del fuego para poder darle forma y así darle un uso mucho más efectivo a la hora de conseguir algún alimento o defenderse de algún animal. Entonces, también ¿para qué va a servir estos nuevos metales más elaborados? Van a servir para comercializarlos, ya que en algunos sectores no va a haber metal, por lo tanto, con este relación comercial llamado trueque, si yo vivo en un lugar donde no hay cobre, ni bronce, ni plata, pero si tengo el maíz, puedo comercializar con alguien que no tiene el maíz e intercambiamos, ¿cierto?, estos productos. Esa va a ser la forma de comercio en la edad de los metales. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Cómo surgen las primeras civilizaciones? ¿Cierto? Que es la pregunta que nos veníamos haciendo durante la presentación. Y ahora la vamos a responder un poco más de forma concreta. Tenemos dos respuestas. Hay un aumento de los recursos de la población, que era lo que veníamos diciendo con la revolución agrícola, ¿cierto? Y la organización política y social se hace más compleja, que hemos venido un poco hablando desde los inicios de los primeros homínidos, en donde hay un cambio en su fisionomía, un cambio biológico, cultural, y esto se va a ir complejizando cada vez más, ¿cierto? Empezamos con elementos súper sencillos que eran la madera, la roca, luego el trabajo de los metales, hay que comprender un poco cómo funcionaba la naturaleza también, ¿cierto? Para descubrir que se puede cultivar, la revolución agrícola, luego se cambia a sedentario y de sedentario se generan las primeras aldeas donde las relaciones de convivencia, de organizarse, iban a ser complejas. Bien, entonces se comienza así a complejizar las sociedades de la época. Y imagínense que llegamos a esta época en donde somos una sociedad realmente compleja con toda la tecnología que hemos ido descubriendo y creando. Eh, en ese sentido, con las civilizaciones, la sociedad entonces ya se arma una forma de organizarse mucho más compleja. Y así surgen las primeras civilizaciones. Bien. Tenemos esta línea de tiempo que ya la habíamos visto y la muestro nuevamente para comprender que nosotros, ¿cierto? Estábamos aquí en la edad de los metales,
la edad de los metales y todo lo que hemos mencionado anteriormente, pero aparece la invención de la escritura para determinar el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. Es como ese acontecimiento que algunos historiadores postulan para cerrar este proceso de la prehistoria, pero que no cierra las civilizaciones, sino que abre un nuevo periodo de civilizaciones. Bien, durante la transición entre la edad de los metales y la edad antigua se van a crear o van a surgir organizaciones sociales complejas llamadas civilizaciones. No todas las sociedades van a lograr dar este salto a una civilización. Algunas se van a quedar como sociedades más sencillas, como aldeas, ¿cierto? Tribus, pero algunas van a desarrollar, producto de todos estos avances que hemos hablado y con algunos más, una civilización mucho más compleja en lo político, en lo económico, en lo social. Y esto va a permitir, ¿cierto?, que tengamos que de a poco ir entendiendo cómo se da esta complejidad. Bien, entonces, así como podemos ver que el surgimiento de las primeras civilizaciones se da en esta transición de la prehistoria a la historia. Bien, entonces nos preguntamos, ¿qué es una civilización? Y como lo podemos leer ahí, dice, forma de organización política, económica y social de gran complejidad. Bien, es lo que veníamos diciendo. Entonces, eh, el surgimiento de las primeras civilizaciones es un salto de las sociedades más sencillas de la prehistoria a algo mucho más complejo, ¿bien? Y en donde no todas las organizaciones o sociedades iban a lograr convertirse en civilizaciones, ¿bien? Entonces, ¿qué características iban a tener estas civilizaciones que sí se pegan este salto, ¿cierto?, a algo más complejo? Primero, se organizan en torno a ciudades, bien, en donde van a haber construcciones monumentales, que son las que podemos ver en la imagen, las primeras civilizaciones de los sumerios que está en la página, en esta imagen, bien. También otra civilización con construcciones monumentales es la de los egipcios, ¿bien? Y estas grandes construcciones que principalmente se van a dar al interior de las ciudades en los aspectos religiosos o de gobierno. Bien, ahí es donde vamos a tener estas megas estructuras. Cuando hablamos de construcciones monumentales, hablamos de estructuras hermosas, gigantes, una arquitectura impresionante. Bien, que era para llamar la atención y competir un poco con las otras civilizaciones y demostrar que esta civilización era poderosa, que tenía mucho para dar a conocer, ¿cierto? Y convertirse en un referente para el resto de las otras civilizaciones. En estas ciudades van a albergar decenas de miles de personas. Recuerden que con la agricultura hubo un aumento de la población, hubo un crecimiento demográfico y se van a concentrar en estos territorios urbanos. Bien, ahora hablamos de una civilización compleja, por lo tanto hablamos de una urbanización a través de estas megaestructuras o construcciones monumentales. Y también al interior de las ciudades se van a dar actividades artesanales, comerciales, ¿cierto? Religiosas y también de gobierno. Bien, entonces tenemos todos estos aspectos en un solo territorio y por lo tanto va a ser complejo organizar, ordenar, que nos podamos poner de acuerdo. Bien, entonces desde ahí en adelante comienza un proceso muy complejo para estas primeras civilizaciones. Bien. Otra característica de las civilizaciones es que poseen una sociedad estratificada. Estratificada nos referimos a estamentos. ¿Qué es un estamento? Un grupo de personas que tienen características en común. Bien. Y lo podemos ejemplificar a través de esta pirámide
o estratificación social de los egipcios. Bien, no son clases sociales, bien, son grupos de personas que están organizadas en estamentos y en donde no existe una movilidad social. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vemos que el faraón va a ubicarse en la cúspide de la pirámide y al contrario vamos a tener a esclavos. Aquí dice esclavos y son todos estos. Son muchos esclavos y un solo faraón. Bien, entonces ¿esto qué significa? De que hay una jerarquía, una jerarquía de estos estamentos, bien, de mayor a menor importancia según el faraón, quien tenía el poder absoluto debido a un derecho de los dioses. Bien, esa era la justificación para convertirse en faraón, rey, ¿cierto? O líder de las civilizaciones. Entonces esta sociedad estratificada, en donde estaba jerarquizada por el poder, por el dinero, iba a tener algunos estamentos que tenían privilegios y otros no. Bien, en el caso de los esclavos no habían grandes privilegios, tampoco así en el caso de los campesinos, pero los comerciantes, escribas, soldados, por contribuir a la civilización, en el caso de los soldados, quienes iban a defender la civilización, los escribas que se iban a encargar de la administración de la civilización, los mercaderes, que eran un actor social importante en el comercio, en la economía de la civilización, iban a tener ciertos beneficios. Y sobre todo quienes sabían leer y escribir, ya que no todos lo sabían y aquellos que sí lo sabían iban a tener ciertos privilegios. Bien, esta sociedad estratificada claramente no eran sociedades justas, ya que solamente era un derecho divino y del faraón poder ser el faraón y tener este poder absoluto de la civilización. Ahora, es importante mencionar que esta estructura social de estamentos o de jerarquía va a durar hasta el siglo XVIII. Recuerden, fíjense, estamos recién comenzando la historia, terminando la prehistoria, y hasta el siglo XVIII va a durar esta estructura social jerarquizada que privilegia a una sola persona, ¿cierto?, del resto de la población, y se va a cuestionar esta estructura después en el siglo XVIII con la Ilustración. Bien, entonces tenemos así que esta característica de las civilizaciones se debe a que la posición social está marcada por el origen, ¿cierto?, de las personas, es decir, que no hay una movilidad social. El que nacía esclavo moría esclavo. El faraón moría faraón y su descendiente, en este caso hombres, siempre iban a ser hombres en la época, iban a acceder a convertirse en faraón, los hijos del faraón. Pero no así una posibilidad de que un esclavo pueda ascender, no existía esa posibilidad. Por lo tanto, volvemos a mencionar que no eran justas estas organizaciones o estratificaciones de las primeras civilizaciones. Otra característica va a ser que el poder político va a estar centralizado en este caso, en el faraón en Egipto, bien, o en los reyes o, o líderes de las otras civilizaciones. Entonces, aquí, ¿qué significa en que el rey o el faraón va a ser quien va a aplicar las leyes? Bien, es la autoridad máxima que controla todo. Bien, entonces el poder, por eso se refiere a que está centralizado en una persona o en un estamento, que en este caso sería el rey o el faraón, y existe una máxima autoridad a la hora de aplicar las leyes. Bien, estaba a cargo de la defensa del territorio que gobierna, y también exigía el pago de contribuciones. ¿Qué significa esto? El pago de impuestos. Los mercaderes, campesinos tenían que pagar, ¿cierto? Algunos con trabajo, otros con mercancías
al rey, ¿cierto? O con riquezas, metales preciosos, se le pagaba al rey para que por este cobrar, ¿cierto? Este estaba cobrando, el rey cobraba o el faraón cobraba por ser parte de esta civilización que lo enriquecía cada vez más. Bien, entonces el poder también iba a ser hereditario, como dijimos anteriormente, a través de una gracia divina. Y tenemos el sistema de escritura y contabilidad. Es otra característica importante para convertirse en civilización, ya que la escritura, como habíamos dicho, iba a ser un acontecimiento importante para comenzar a escribir la historia, ¿cierto? Ya que anteriormente hablábamos de una prehistoria. Algunos historiadores dicen que es importante la creación de la historia, de la escritura, perdón, ya que es un acontecimiento por parte de las civilizaciones para recordar su historia. Permite llevar un registro ordenado de las posesiones, personas, cuentas y leyes de una civilización. Bien, recuerden que estábamos en un proceso de organizar, de administrar, mucho más complejo, por lo tanto teníamos que llevar una cuenta o teníamos que llevar un registro de todo lo que era parte de la civilización. Y es por eso que hablábamos de ordenar la riqueza, de ordenar los metales preciosos, de ordenar la mercancía, cuántas personas habían, bien, cuáles eran las leyes. Por lo tanto, el sistema de escritura y contabilidad permitió organizar de mayor forma las civilizaciones. Bien, entonces esto iba a permitir que aquellas personas que sabían leer y escribir se iban a dedicar a esto y esto por consecuencia, este conocimiento de saber leer y escribir le iba a permitir privilegios. Bien, entonces a través de este registro de contabilidad y escritura, la historia, por lo tanto, de las civilizaciones quedaba registrada y esto nos va a permitir a nosotros hoy día en el presente ir al pasado a través de estas escrituras y comprender un poco el presente. Aquí tenemos estas escrituras, son dibujos en verdad, pero estos son de los egipcios y estos son de los sumerios. La de los sumerios es la primera escritura que se crea en el mundo. Bien, que si se dan cuenta son figuras que se iban a marcar en arcilla. Otra característica de las civilizaciones era el alto desarrollo del conocimiento científico y otra vez ponemos a Egipto como ejemplo, ya que cuando se realizaban estos procesos de momificación que duraban cerca de 3 meses, no era un proceso de un día ni de una semana, era un proceso largo y un proceso que requería mucho conocimiento. Bien, teníamos que tener conocimiento de la biología para saber cómo funcionaba el cuerpo, teníamos que tener conocimiento de la naturaleza para poder escoger el producto o el objeto necesario que nos permita mantener, ¿cierto?, la figura o el cuerpo de las personas que eran momificadas. Bien, entonces, esto iba a ser súper importante de poseer un conocimiento para poder llevar a cabo esta práctica milenaria que hasta el día de hoy, ¿cierto?, es rescatada por parte de los egipcios en las primeras civilizaciones. También va a haber un conocimiento de astronomía, matemática y medicina. Bien, estas primeras civilizaciones van a tener estos conocimientos, por lo tanto las hacen tener un grado, ¿cierto?, de conocimiento y por lo tanto un poco más complejas. Bien, también la otra característica es que tenían un sistema de creencias y religiones. Las civilizaciones de la época, la gran mayoría iba a ser politeísta, que significa que creían en varios dioses. Bien, y aquí tenemos ejemplos de Ra, el dios de los egipcios, o tenemos a Confucio, quien va a ser parte de la religión en China también, y que van a propiciar sus ideas y su forma de tradiciones culturales y religiosas de cada civilización.
Es importante mencionar esto, ya que también es una de las características que permitió convertirse en civilizaciones como tal. Otra de ellas va a ser las actividades económicas de alto rendimiento. Y aquí tenemos unas chinampas, que son estas terrazas de cultivos flotantes en el lago de Texcoco en México. Bien, como el lago, como no habían tantos territorios para cultivar, se crea esta invención, bien, que requiere de mucho conocimiento, que requiere de un trabajo especializado y que realmente para la época era una tecnología muy importante. Bien, por lo tanto, este tipo de trabajos económicos era de alto rendimiento. Entonces, tanto en la agricultura, en la ganadería, el comercio, va a empezar una elaboración mucho más específica de estos trabajos. Bien, aquí tenemos la ubicación geográfica de las primeras civilizaciones, que son Mesopotamia, primero la Sumeria, que después se convierte en la Mesopotámica, bien, que es la que está aquí en el número uno. Aquí se encuentra ubicada. Luego tenemos la minoica, bien, que está aquí en el mar Mediterráneo. Luego tenemos la egipcia, que está en África, la número 3. Tenemos la chavín, bien, la chavín, que es la número 4 en América, que después se va a convertir, ¿cierto?, la conocida como los incas. Tenemos la número 5 que es la India, que está ubicada en la India también. La 6 la Olmeca, aquí en América Central. La 7 la Fenicia, cerca de Arabia. Y tenemos la 8 la China. Bien, estas son las primeras civilizaciones que se dan en esta época y que poseen todas las características que vimos anteriormente, pero cada una en su estilo, ¿cierto? Pudimos ver algunos ejemplos en el caso de egipcio, de los egipcios, bien, pero es importante que más adelante podamos profundizar con respecto a cada una de las primeras civilizaciones, pero lo que queda claro sí en esta clase es que puedan comprender cuáles eran, cómo surgen las primeras civilizaciones y cuáles son las características de las primeras civilizaciones a modo general. Bien, entonces, sin nada más que decir, espero que se encuentren bien. Cualquier duda, consulta, voy a estar muy atento a sus preguntas. Sin nada más que decir, nos despedimos. Hasta luego. Chao.